grabando. Ya quedó. Ok, bueno, les pusimos aquí una pequeña tabla de contenido de lo que vamos a abordar. Es básicamente los mismos puntos que hemos visto a lo largo de todas las exposiciones, que es la introducción, la etiología, la epidemiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, cómo se realiza el diagnóstico, qué tratamiento vamos a dar, la intervención fisioterapéutica y, bueno, al final nuestra conclusión. Ok, una pequeña introducción. ¿Qué es el sarcoma de Ewing? Ustedes se preguntarán porque, pues bueno, al igual que a lo mejor mi equipo, pues no lo habíamos escuchado, o tal vez sí, pero bueno, este va a ser un tumor óseo primario maligno. Si descomponemos un poquito esto, bueno, va a ser un tumor óseo o una neoplasia. Primario quiere decir que rara vez se da como recidiva o como tumor secundario a otro anterior y bueno, que es maligno. Este tumor se va a dar se van a observar en ese tumor cúmulos densos de pequeñas células redondas basófilas. De hecho, algunas literaturas lo van a encontrar como células redondas azules. Estas células no son cualquiera, son células mesenquimatosas o mesenquimales. Si recordamos un poquito, estas células las tenemos en el organismo y son aquellas que, digamos, no se han decidido qué tipo de célula ser, entonces están como a la espera de ver en quién diferenciarse. Son estas células las que se llaman para poder crear este tumor, pero no solo eso, al final pueden ver que dice que es un tumor de diferenciación neuroectodérmica. A esto pues una trabalenguas, pero quiere decir que estas células mesenquimales van a provenir de la cresta neural. Si nosotros digamos que vemos de dónde vienen de la cresta neural, es por eso que se llaman, o bueno, se dice que es un tumor de diferenciación neuroectodérmica. El primero en describirlo fue James Ewing, de ahí viene su nombre, en 1921, y él le daba un origen endotelial y vascular a este tumor. Después se hacen diferentes investigaciones y se topan con que no solo es un tipo de tumor, sino que de hecho existe toda una familia que se llama familia de los tumores de Ewing, y la vamos a ver un poquito más adelante. En la imagen que está como arriba, podemos ver un tumor de Ewing extraóseo. Como ven, está junto al hueso, pero no está dentro de él. Y en la radiografía, si ven la flechita, esa flechita nos indica, no sé si puedan ver, como que esa parte está menos densa. Es porque ahí justamente está el tumor de Ewing óseo. Y bueno, no sé si le puedas cambiar, por favor. Bien, gracias. Ahora, como les comentaba, es toda una familia. Se llama familia de los tumores de Ewing. Vamos a tener dentro de esta familia al sarcoma de Ewing óseo, que es el más común y de hecho es al que vamos a estar haciendo más referencia a lo largo de toda esta exposición, pero también tenemos al sarcoma de Ewing extraóseo o extraesquelético, que es el que les decía que se pone como afuera de los huesos, pero va a invadir más a tejido blando. Tenemos al tumor neuroectodérmico primitivo. Este tumor es como el que tienen en la imagen del lado izquierdo. Este es principalmente va a afectar al sistema nervioso, ya sea nervioso central, sistema nervioso periférico o incluso sistema nervioso autónomo. Cuando afecta al sistema nervioso periférico, se le puede denominar también neuroepitelioma periférico, que es el nombre que sigue. Otro integrante de esta familia va a ser el tumor de Askin, o lo que es lo mismo, el sarcoma de Ewing de la pared torácica. En su imagen del lado derecho vemos esa radiografía, no sé si noten ahí una flechita negra, tiene como una bolita blanca, sería ese tumor que se presenta justo en la pared torácica. Y el último integrante vendría a ser el sarcoma de Ewing atípico. Todos estos van a ser tumores de células indiferenciadas o de células mesenquimales redondas y azules. Se van a diferenciar, pues como acabamos de ver, en su localización. Sí, sí, creo que alguien tiene una pregunta. Yo, una disculpa por interrumpir, pero ¿podrías repetir el neuroepitelioma periférico a qué se refería? ¿Por qué tomaba ese Sí. nombre? Se Sí. refiere a un tumor, es un tumor neuroectodérmico primitivo, pero este se va a dar en el sistema nervioso periférico, por eso se llama neuroepitelioma periférico. ¿Quedó aclarada la duda? Muchas gracias, sí. Sí. Ok, bueno, continuamos. Entonces, como les comentaba, la diferencia entre estos tumores es la localización, pero también algunos están más diferenciados. Por ejemplo, el tumor neuroectodérmico primitivo y el neuroepitelioma periférico tienen marcadores neurales un poco más específicos que el sarcoma de Ewing, por ejemplo. Listo, ¿le puedes cambiar, por favor? Creo que se cambió al anterior. Ok, vamos a ver. La etiología, bien, la etiología
primero vamos a tener, o la primera descripción que se encuentra es que es una anomalía citogenética, perdón. Si descomponemos de nuevo esta palabra, es decir, que es una anomalía que se da en el material genético de las células. Ahora vamos a recapitular un poquito sobre mutaciones cromosómicas, porque aquí vamos a retomar algo que es una translocación. Para esto voy a hacer un poquito dinámica, entonces ojalá puedan ver mi cámara, así como en la imagen. Supongamos que estos son mis cromosomas, es como unas piecitas de tipo Lego que encontré. Entonces, una translocación quiere decir que una parte de este se va a despegar y una parte de este también. Entonces, lo que van a hacer es, van a cambiar. Y entonces va a quedar así, justo como en la imagen se ve, de hecho traté de usar los mismos colores, van a quedar, digamos que una nueva combinación en esta parte de los cromosomas. La etiología es eso, se dice que es etiología desconocida porque qué es lo que origina esta translocación todavía no se sabe, pero es como el primer paso para que dé pie a la formación de un sarcoma de Ewing. Ahora sí, ya les voy a, ya que entendimos más o menos el concepto de translocación, esa translocación se va a dar entre el cromosoma 11 y el cromosoma 22. De hecho, por eso dice translocación T de translocación 11-22, del cromosoma 11 y el cromosoma 22. El Q24 y Q22 quiere decir que de sus brazos cortos, del brazo corto del cromosoma 11, vamos a tomar, digamos, la banda o la piececita de Lego número 24 y se va a cambiar con la piececita de Lego del brazo corto del cromosoma 22, número 22. Es decir, la piececita de Lego, como si la enumeráramos, la 22 es la que sale y se cambia. Ahora, ¿qué nos va a dar, o bueno, qué significa esa translocación? En el cromosoma 11, justo esa parte que se mueve va a tener el gen que se denomina FL1. Este gen FL1 es un factor de transcripción, es decir, es como un encargado de poder activar y desactivar genes, mientras que lo que aporta el cromosoma 22 en esta nueva combinación es el gen per se del sarcoma de Ewing. Digamos que como que ese es el que lo va a activar. Y como consecuencia tendremos, digamos que la formación de un oncogen, el cual nos va a llevar a la producción de una proteína de fusión que toma el nombre de esta, digamos que de esta fusión, la proteína de fusión EWSR1 diagonal FL1. Los nombres están complicados porque son genes, es como muy genético todo esto, entonces ojalá estén como entendiendo a dónde va todo esto. Y bueno, ya una vez que se da la translocación, digamos, ya está la translocación en el núcleo de la célula, sabemos que entonces el material genético nos da pauta a la transcripción y traducción, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser el responsable de que estas células madre mesenquimatosas que les comentaba hace un momento se diferencien, como están así como viendo qué tipo de células van a ser todavía, pues digamos que este como que las llama y los convence de que se vuelvan células madre del sarcoma de Ewing. Entonces, esa es como la etiología o el por qué o el cómo a inicio se va a dar la formación de este sarcoma. Y bueno, como les decía, va a ser principalmente células mesenquimatosas provenientes de la cresta neural. Bueno, continuando con la etiología, esta transcripción que les acabo de comentar es la más común. De hecho, se da entre el 85 y el 90% de los casos, pero como podemos ver en esta tabla, hay muchísimas otras translocaciones que se pueden dar, perdón si ocupé mal el término, es translocación. Hay otras translocaciones. En lo que son comunes es que en todas, excepto las dos últimas, está implicado el gen que les decía del cromosoma 22, el gen del sarcoma de Ewing. Sin embargo, ¿por qué se menciona más la primera? Porque, bueno, además es la mayoría de los casos es en la que se va a encontrar y además en la literatura que antes se pensaba que si nosotros sabíamos qué translocación había sido, tal vez el tratamiento y el pronóstico podrían ser diferentes. Sin embargo, se dieron cuenta de que no, de que en realidad el tratamiento no difiere mucho entre los tipos de translocaciones que hayan sido. Sin embargo, pues es importante saber qué gen es el que está mutado en cada caso. Y bueno, tenemos otros tipos de sarcomas de células indiferenciadas diferentes al sarcoma de Ewing, que solamente los vamos a mencionar muy rápido. Los nombres comparten nombres, todos son sarcomas de células redondas indiferenciadas con reordenamiento, y después esas letras en mayúsculas que ven que están todas raras, pues son nombres de genes, así como estábamos viendo hace ratito. Tenemos al que en donde se cambia el gen BCOR con el gen CCNB3, que en todas pasa lo mismo de las piezas de Lego. Este va a afectar a pelvis, a miembros superiores y a piernas. Tenemos el otro que es donde cambia el CIC de UX4, que afecta a tronco, miembros superiores y piernas, en varones principalmente.
Y tenemos el último, que es CICNUTM1, que afecta al sistema nervioso y a tronco. Esto los pusimos porque, bueno, puede que incluso tengan algunas manifestaciones clínicas parecidas, porque, pues, como ven, es el mismo tipo de células, sin embargo, pues es importante diferenciarlos de un sarcoma de Ewing. Bueno, pasamos a epidemiología. La parte de epidemiología tal vez difiere un poco en las literaturas que ustedes consulten, por eso traté como de buscar una que fuera más actual. Esta es de febrero del 2021, para que tuviéramos como la mayoría, una información más reciente. Se va a dar más o menos de 1 a 5 casos por cada millón de habitantes. Esta patología va a afectar más a hombres que a mujeres en proporción 1:6, es decir, por cada mujer que esté afectada o que sufra sarcoma de Ewing, van a ser 6 hombres los afectados. El 90% de esta enfermedad o de los casos se van a dar entre los 5 y los 25 años, siendo una media más o menos a los 20. De este 90%, el 25% se va a dar antes de los 10 años y el 65% entre los 10 y los 20 años. Es por eso que, como nos comentaba al inicio la profesora, se va a llamar, o bueno, es llamado un cáncer pediátrico, porque de hecho es muy raro que ocurran versiones o que ocurra esa patología en personas mayores o menores. Sí, de hecho, mencionaba que si hay alguien menor, tenemos un paciente menor de 5 años en el cual tenemos la sospecha de que tenga sarcoma de Ewing, es más probable que tenga un neuroblastoma metastásico a que sea incluso que sea un sarcoma de Ewing. Sin embargo, sí hay casos reportados de lactantes y de neonatos, y también la persona con más edad que ha padecido esta enfermedad fue de 89 años según los registros, pero es muy raro. Entonces nos quedamos con este intervalo que es entre 5 y 25 años. Otro dato es que va a ser el segundo tumor óseo maligno primario de la infancia, es decir, el segundo tumor con mayor incidencia. El primero va a ser un osteosarcoma y se va a diferenciar de este, ya que un osteosarcoma sí va a tener la presencia de osteoide. La osteoide, si nos retomamos como a clases pasadas o clases de otras materias donde veíamos la remodelación del hueso, la osteoide es esta matriz que se da justamente un paso antes de la mineralización. Y otro dato ya en cuanto a estadísticas es que las personas blancas tienen 9 veces más probabilidad de sufrir un sarcoma de Ewing que personas de raza negra o asiáticas. Y ya para acabar la parte de epidemiología, también me pareció importante mencionar esto, es que en un periodo de entre 1975 y 2010, la supervivencia a 5 años de los pacientes que presenten sarcoma de Ewing ha mejorado. Pasó de un 59% a un 78% en menores de 15 años y de un 20% a un 60% en pacientes entre 15 y 19 años, que es más o menos el rango de edad que les mencionaba. Y también hubo una disminución del 50% en la mortalidad. Esto porque se ha venido actualizando el tratamiento que se le da. Más adelante mis compañeros les van a explicar el tratamiento, pero esto es porque antes, digamos que el único tratamiento era la cirugía, pero se fue viendo que estos sarcomas son sensibles a quimioterapias y radioterapias y bueno, todo lo que les van a explicar más adelante. Y bueno, estas son las estadísticas que encontré que, bueno, me pareció importante. Mi nombre es Ángeles Ramos Hernández y ahora les voy a empezar a hablar sobre la patogenia. Empezando por las causas. Inicialmente no está claro lo que causa específicamente este sarcoma. Sin embargo, todo comienza cuando las células redondas desarrollan cambios en su ADN. Estos provocan que la célula se multiplique rápidamente. Ustedes se preguntarán por qué aumenta esta velocidad. Pues verán, el ADN de una célula contiene instrucciones precisas que le dicen a la célula qué hacer. Los cambios le dicen a la célula que se multiplique rápidamente y siga viviendo cuando una célula sana normalmente moriría. El resultado, pues, es una masa o tumor de células anormales que pueden invadir y destruir el tejido corporal sano. Estas células anormales pueden desprenderse y propagarse haciendo metástasis por todo el cuerpo. Y dentro de sus fases vamos a mencionar que no existe una clasificación consensuada por estadios. Se utilizan datos clínicos y biológicos como factores pronósticos que pueden ayudar a decidir el tratamiento más oportuno para cada tipo de sarcoma.
La principal diferenciación es la de tumor localizado o con presencia de metástasis. Hago un pequeño paréntesis. Mencionando que al tratarse de un tumor de alta malignidad, se le considera una enfermedad generalizada, en el cual la metástasis suelen aparecer en pulmones, huesos y médula ósea. Otras consideraciones son tamaño, tumor primario, edad, respuesta al tratamiento y la presencia de ciertas translocaciones cromosómicas, como ya lo había mencionado nuestra compañera Jos. Los pacientes con tumores pélvicos primarios tienen una mayor probabilidad de presentar enfermedad metastásica en comparación a otros lugares. Y ahora continuando con el... Bueno, al parecer hay problemitas técnicos. Ay, perdón. Continúo con el estadio. En el apartado anterior se menciona que no hay una clasificación como tal. Sin embargo, algunos autores sí lo clasifican de manera general, tomando en cuenta cada categoría antes mencionada. El sarcoma de Ewing se presenta usualmente como una lesión en estadio... ¿Ángeles? Sí, profesora, ¿no me escucha? ¿No me escuchan? No, se escucha un poco cortado. Mira, te sugiero que desactives tu cámara, no hay problema. Vale, desactívala, a ver si mejora un poquito la conexión de tu red. Y ahora sí puedes explicarnos. Yo creo que sí va a mejorar bastante. Nos quedamos en el estadio, ¿verdad? ¿No me escucharon nada a partir del estadio? No, ¿Qué sí te tal si escucho, Dani. regresamos? Ah, ok, muy bien. Desde ahí, por favor. Ok, bueno, en el apartado anterior se menciona que no hay una clasificación como tal, sin embargo, algunos autores sí lo van a clasificar de manera general y se va a encontrar en un estadio 2B. Entonces, al inicio, las metástasis a ganglios linfáticos regionales no va a ser inusual y la invasión a otras partes del esqueleto va a ser muy frecuente. Y bueno, sin el tratamiento adecuado, el 90% de los pacientes fallecen rápidamente por metástasis pulmonares en el primer año. Ahora vamos a continuar con la anatomía patológica y vamos a dividirlo en macroscópica y microscópicamente. Hablando de la macroscópica, vamos a encontrar que va a tener un aspecto de una masa friable. ¿Qué es friable? Quiere decir que se desmenuza o... Sí, se desmenuza rápidamente, como cuando agarran una bola de tierra que está como media húmeda, pero al hacerle ligera presión se desparrama toda. Eso significa friable. Va a ser también fluida y va a parecer pus. La masa va a presentar un color blanco grisáceo, brillante y algo translúcido, que puede tener consistencia líquida y que con mucha frecuencia se observa diseminación intraósea. Por otra parte, la microscópica va a tener un cuadro caracterizado por tejido de aspecto histológico bastante homogéneo. Va a estar constituido por pequeñas células dispuestas en conglomerados compactos con núcleos redondos y sin límites citoplasmáticos. Y bueno, los núcleos se van a disponer apretadamente con una apariencia uniforme. Estos van a ser redondeados u ovales y aparecen ligeramente separados por un fondo citoplasmático. Y las mitosis no son abundantes. Y ahora nos va a conducir a hablar de su clasificación histológica. Esta nos dice que va a ser difícil, ya que tiene un elemento tanto de origen mesodérmico como ectodérmico. Sin embargo, se ha clasificado en variantes típica y atípica. La variante típica va a caracterizarse por ser células redondas con escasa proporción de células claras y células pequeñas hipercromáticas. Su patrón de crecimiento va a ser en filigrana y van a ser células neoplásicas grandes con hemorragia en lagos vasculares o sinusoides sobresalientes. También va a caracterizarse por necrosis geográfica con vasos intactos y hueso metaplásico o formación de cartílago. Por otra parte, el atípico se va a caracterizar por ausencia de glucógeno con la tinción de Paz. Recordemos que la tinción de Paz es utilizada para la histología de las enfermedades. Arquitectura lobular o alveolar sin diferenciación y evidencia de neoformación vascular. También va a haber gran cantidad de mitosis atípicas o patrón fusocelular. En la siguiente diapositiva tenemos unas
laminillas que encontré para tener un poquito de visualización con respecto a la histología de cada clasificación. Bris, ¿le pasas, por favor? Y bueno, en la radiografía simple vamos a encontrar que se puede mostrar una reacción perióstica caracterizada en capas de cebolla. Esto va a ser causado por la ampliación y esclerosis de la corteza conforme se producen múltiples capas de hueso nuevo, junto con una abundante tumoración de tejido blando que se ve con más claridad en las tomografías computarizadas o en los estudios de resonancia magnética. Esta tumoración está formada por sabanas de células monótonas, redondas, pequeñas y azuladas, que pueden confundirse con las de un linfoma o carcinoma de células pequeñas. Y esta es una radiografía de un sarcoma de Ewing extraóseo. Bueno, en sus manifestaciones clínicas lo dividimos en sitios primarios y en signos y síntomas. Dentro de los sitios primarios, pues es la localización. Se origina generalmente en huesos largos de extremidades, predominantemente en fémur, pero también en tibia, húmero, pelvis, y usualmente son menos afectados los huesos de columna vertebral, manos y pies. Y esta gráfica está basada en un estudio integral cooperativo europeo del sarcoma de Ewing, y dentro de los cuales el esqueleto axial abarca el 54%, de ahí se subdivide en pelvis con 25, costillas con 12, espina dorsal con 8, escápula con 3.8 y clavícula con 1.2. El esqueleto apendicular abarca un 43%, fémur 16.4, fíbula 6.7, tibia 7.6, húmero 4.8, pies 2.4, radio 1.9 y manos 1.2. Y otros huesos pues abarcan el 0.7%. Y sus signos y síntomas, los más comunes va a ser el dolor y tumoración. El dolor es en la zona afectada, suele ser el síntoma más frecuente, cerca del 90% de los casos lo presentan como la primera manifestación. Incluso podría presentarse como una fractura patológica, fractura con un traumatismo que en condiciones normales no hubiera sucedido nada. La tumoración o sensación de bulto o masa. Puede aparecer un tumor que puede ser palpable en el 70% de los casos. Y también podemos observar el compromiso del estado general, como fiebre, cansancio y pérdida de peso. El déficit neurológico existe cuando hay compromiso de columna. Se dice que el 50% de los casos de sarcoma de Ewing se acompaña por este déficit. Y también podría presentarse anemia, esto en un porcentaje un poco menor, entre de 10 y 20%. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Espero me escuche bien. Bien, el diagnóstico va a comenzar siempre con la elaboración de una historia clínica, donde aquí se van a realizar ciertas preguntas que van a ser adecuadas o van a ser pertinentes. Posteriormente a esto va a haber un evaluador, que en este caso va a ser un médico o alguien más que esté capacitado para realizarla, donde se va a hacer un examen físico y tras alguna sospecha, aquí este puede solicitar alguna radiografía para poder realizar más pruebas, que en general estas pruebas pues van a ser por imagen principalmente. Bien, las pruebas por imagen
Le puedes cambiar, bueno, hay dos tipos, me fui, perdón, hay dos tipos, que es las pruebas por imagen y las biopsias. Entonces primero les voy a hablar sobre las pruebas por imagen. Bien, hablando sobre las pruebas por imagen, generalmente siempre va a iniciar con la radiografía simple, que esta va a actuar sobre un área que es la afectada en este caso. En el sarcoma de Ewing óseo se presenta una lesión que va a ser destructiva y que va a estar delimitada, y esta va a estar asociada con una masa de tejidos blandos. Generalmente va a aparecer como un tumor largo y se va a caracterizar por tener una ubicación metaficiaria o diaficiaria. Empezamos con la primera, que es la radiografía, como ya les comenté, que esta va a ser un tipo de rayos X que va a atravesar el cuerpo, donde plasma el área donde se formó el tumor, en este caso el sarcoma de Ewing, y que va a estar asociada con signos de osteólisis, y que, como les mencioné, va a estar mal limitada. Es irregular y va a tener un aspecto que es carcomido. Y podemos encontrar que tiene un signo que es característico, que su magnitud del volumen del tumor de los tejidos blandos va a tener un gran volumen, va a ser muy grande. En lesiones costales, en una radiografía de tórax se puede apreciar un derrame pleural. Otro tipo de diagnóstico por imagen es la imagen por resonancia magnética, que este va a ser un procedimiento en el que se usa principalmente un imán y que va a haber ondas de radio conectadas a una computadora que va a crear una serie de imágenes de las áreas internas del cuerpo, y va a ser igual específicamente en el área donde se formó el tumor. Y esta generalmente va a ser usada o es preferida para evaluar la extensión local. Y esta va a demostrar una imagen más marcada, que es lo que se relaciona con la extensión ósea y visible en las piezas de resorción ósea. Después tenemos a la tomografía computarizada, que esta va a ser un procedimiento donde también se van a tomar imágenes que igualmente son detalladas, donde se formó el tumor, o más bien se puede tomar desde diferentes ángulos, las cuales se van a crear igual imágenes a través de una computadora conectada a rayos X, pero la diferencia de otras es que aquí se va a inyectar un tinte que va a ser en la vena o también se puede ingerir para que los órganos sean destacados de una forma más precisa o más clara. Y como un detalle de esta es que es un poco menos precisa que la resonancia magnética, y además va a definir mal la invasión intramedular, pero se usa más porque es apta para las lesiones costales, ya que muestra bien la osteólisis y el volumen de la masa de los tejidos blandos, que puede eh, contrastar al parénquima pulmonar, y que también hay en lesiones raquídeas, donde permite asociar las manifestaciones clínicas con una lesión tumoral. Tenemos a la tomografía por emisión de positrones. Oye, atrás tantito. Todavía no acabo, por favor. Tenemos a la tomografía por emisión de positrones, que este va a ser también un procedimiento donde se van a encontrar células de tumores malignos, que igual aquí se va a hacer una inyección en la vena, pero aquí lo que se va a inyectar es glucosa radioactiva, y que aquí va a haber un escáner que va a rotar alrededor de todo el cuerpo humano, tomando las imágenes de los lugares donde se absorbe la mayor cantidad de glucosa o donde se absorbe una mayor rapidez de glucosa. Y aquí las células de los tumores van a tener un aspecto que es más brillante, y esto va a ser porque, como les mencioné, pues van a ser más activas en cuanto a la absorción de la cantidad de glucosa, a diferencia de las células normales. Esta generalmente se va a utilizar mucho con la tomografía computarizada, porque estas dos juntas van a tener una mayor probabilidad de encontrar específicamente cuál es la zona afectada. Tenemos también a la gammagrafía ósea, donde aquí se va a hacer una verificación de las células en los huesos que se van a multiplicar más rápidamente, y esto va a ser también a través de una inyección de un material radioactivo en una vena, que esta va a recorrer el torrente sanguíneo, y este material se va a acumular en los huesos donde está presente pues este tumor, y se va a detectar a través de un escáner, y va a tener una función específica en el estudio de la extensión, ya que son útiles para orientar a otras pruebas de imagen. Ahora sí le puedes cambiar a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos otras dos que son como no tan comunes, porque las principales que les dije son como las más comunes, que en estas principales van a ser dos, que una es la angioresonancia, que esta va a ser el estudio de la neurovascularización del tumor, pero va a ser en vivo, y que es más relacionada con la agresividad del tumor,
con la ausencia o la presencia de la metástasis. Tenemos también al Doppler con flujo de imagen a color, que esta más que nada se usa como para obtener parámetros que van a ser cualitativos y cuantitativos de un análisis espectral de los patrones de flujo e irrigación dentro del tumor. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las biopsias, que estas van a ser necesarias consideraciones para que sea bien hecha, donde debe de existir una adecuada cantidad del tejido para obtener un buen material de estudio y se pueda observar en el microscopio mediante la supervisión pues, de un patólogo que es el principal encargado de verificar si hay signos de cáncer. Hay tres formas de, bueno, encontré tres formas de realizar la biopsia, o que una es a través de la biopsia con aguja, que aquí se va a traer un tejido mediante una aguja y se extraen pues pequeñas muestras que van a ser lo suficientemente grandes para poder examinarlas. Está también la biopsia por incisión, que estas van a ser extensión de una muestra a través de una pequeña incisión en la piel. Y la biopsia por excisión, que esta va a ser la extracción completa de una masa o del tejido que no va a tener un aspecto normal. Es importante en las biopsias mencionar que se van a estudiar tres tipos, o que va a haber tres tipos de estudio, que uno va a ser en análisis citogenético, que aquí va a ser una prueba de laboratorio donde se van a observar las células de la muestra de sangre o de la médula ósea para verificar si es que hay cambios en los cromosomas. Está la prueba inmunohistoquímica, y aquí se van a identificar ciertos antígenos mediante el uso de anticuerpos, ya que el anticuerpo se va a unir a una sustancia radiactiva para que se pueda iluminar el microscopio, y este tipo de prueba pues principalmente es para diferenciar entre los tipos de cáncer. Y por último tenemos la citometría de flujo, que esta más que nada se va a encargar de medir el número de células en una muestra y que su porcentaje de las células vivas y de las características que tienen, como puede ser el tamaño, la forma y pues si hay la presencia de algunos marcadores tumorales. Bueno, las células se van a tener con un Francisco, te voy a ¿sí? interrumpir un poquito. Disculpa, Francisco, ya se terminó el tiempo, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Continuamos la próxima semana. ¿Cuándo expondrían ustedes? Hasta el día miércoles. Más tarde. Bueno, como podemos recordar, compañeros, estábamos hablando sobre un poco sobre el diagnóstico. Entonces les había mencionado que pues había tres tipos de realizar la biopsia, que pues era la biopsia con aguja, por incisión y por excisión. Que la que con aguja es donde se va a extraer la parte del tejido mediante una aguja y se van a extraer lo que son muestras que van a ser suficientemente grandes para examinarlas. La otra va a ser biopsia por incisión, que estas van a ser extracción de la muestra a través de una incisión de la piel, o sea, va a ser pues más. La otra va a ser por excisión, que esta va a ser pues va a ser completa, o sea, va a ser completa la masa, o va a ser un área de tejido que no tiene pues este aspecto normal, es lo que se va a pues a excisionar. Dentro de este análisis a través de la biopsia se van a tomar tres principales aspectos a tomar en cuenta, que es el análisis citogenético, que aquí va a ser una prueba de laboratorio donde se van a observar las células de la muestra de sangre o de una médula ósea para verificar si es que hay cambios en los cromosomas. Está la prueba inmunohistoquímica, que esta va a ser una prueba donde se va a identificar lo que son pues ciertos antígenos mediante el uso de anticuerpos, y que el anticuerpo se va a unir a una sustancia que es radiactiva para que se pueda iluminar el microscopio. Y en este tipo de prueba pues lo que vamos a encontrar es que se van a diferenciar entre los tipos de cáncer. Y por último está la citometría de flujo, que aquí es donde se va a medir pues el número de células que va a haber en esta muestra, además de su porcentaje de células y sus características. Dentro de algunas que podemos encontrar va a ser el tamaño, la forma y alguna presencia de marcadores tumorales que pueda haber. Bueno, estas células se van a teñir con un tinte que va a ser fotosensible y se van a colocar en un líquido, y ya después de esto se pasa por una corriente de láser, y aquí es donde se pueden realizar estas mediciones, y pues como ya dije, se van a basar por el tinte fotosensible que reaccionan a la luz. Hola compañeros, soy Alberto Tlapanco Alonso y yo les voy a hablar lo que es el tratamiento en esta enfermedad.
Bueno, es importante mencionar que con el paso de los años el tratamiento ha sufrido una evolución en cuanto a las modalidades que se aplicaban o se implicaban en este tratamiento, ya que al principio contábamos con que simplemente se aplicaba, bueno, se intervenía quirúrgicamente. Posteriormente a la cirugía se le agregó la radioterapia, luego a la radioterapia se le quitó la cirugía y se le agregó quimioterapia. Ay, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, Ah, perdón si se traba, es que ya está haciendo mucho aire donde vivo. Ok. Y finalmente tuvimos que se dejó solo a la quimioterapia. Sin embargo, en 1999 se llevó a cabo, bueno, se llegó a un acuerdo en que fuera un tratamiento multimodal. Esto quiere decir que se aplicaron tanto la cirugía como la radioterapia y la quimioterapia. Por otra parte, además de que es un tratamiento multimodal, también es un tratamiento multidisciplinario. Por lo tanto, aquellos pacientes que sean diagnosticados con una enfermedad, con el sarcoma de Ewing o con un tumor de la familia de Ewing, es importante que acudan a un centro familiarizado con esta enfermedad y que además este centro disponga de un equipo multidisciplinar de médicos, personal sanitario y de cuidados especializados, ya que entre las especialidades que intervienen en este tratamiento multidisciplinar tenemos a la traumatología oncológica, la oncología médica y pediátrica, la oncología radioterápica, la radiología musculoesquelética. También tenemos a la cirugía ortopédica, a los fisioterapeutas, a la enfermería. También tenemos a trabajadores sociales e incluso a la psicología. Y además, dependiendo de la severidad de cada caso, también se le pueden agregar otras especialidades, como es la neurocirugía, la cirugía general, la cirugía cardiotorácica y la cirugía plástica. ¿Me puedes pasar? Bueno, como mencioné, en Europa en 1999 se llevó a cabo la creación de un protocolo que es igual tanto para adultos como para pacientes pediátricos y que actualmente sigue en revisión. Este protocolo es denominado el protocolo Euro-Ewing y consta de dos tratamientos. El tratamiento general que implica a la quimioterapia y el tratamiento local que implica a la radioterapia y a la cirugía como tal. ¿Me puedes pasar? Ahora sí, hablando un poquito más de la quimioterapia, tenemos que esta nos permite disminuir el volumen del tumor primario, haciendo que el tratamiento local sea más fácil y eficaz, además de que nos ayuda a reducir el desarrollo de las metástasis a distancia. Otro de sus puntos a favor es que nos ayuda a eliminar aquellas células cancerígenas que, que como todavía no producen tanto daño, no son visibles en los estudios de imagen. Y además de todo esto, le ayuda al cirujano a planificar mejor los procesos quirúrgicos. En cuanto a esta terapia, los mejores resultados se han visto en aquellos protocolos que alternan ciclos de 5 agentes, que son la vincristina, la doxorubicina, la ciclofosfamida, la ifosfamida y el otopósido. Esto gracias al tercer estudio multicéntrico del sarcoma de Ewing, ya que este involucró a 2 grupos de pacientes aleatorizados. El primer grupo incluyó, fue tratado con 3 agentes, el cual fueron la vincristina, la doxorubicina y la ciclofosfamida. Y en su contra, al contrario, el segundo grupo fue tratado con estos 5 agentes. Y gracias a los resultados se vio un aumento en la supervivencia de los pacientes que fueron tratados con los 5 agentes con un 71% contra el 62% que adquirieron aquellos pacientes que solo fueron tratados con los 3 agentes. Y a partir de aquí es cuando se validó este protocolo de los 5 agentes. Además de que como cualquier quimioterapia, no está libre de efectos secundarios. Tenemos que el sistema inmunitario queda comprometido, ya que debido a la quimioterapia, los pacientes que son tratados con esto son incapaces de producir un número adecuado de leucocitos. Por lo tanto, es importante intervenir a este compromiso con el factor estimulante de las colonias de granulocitos, que precisamente ayuda al paciente a producir un mayor número de leucocitos. También tenemos que las plaquetas quedan mermadas debido a la quimioterapia. Esto se resuelve gracias a un trasplante de plaquetas y también los glóbulos rojos se ven afectados. Eso también se mejora gracias a un trasplante de Matías, a una transfusión de Matías y también a un fármaco denominado eritropoyetina. También por otra parte, entre los efectos secundarios tenemos que los pacientes también
Sufren de alopecia, que es la pérdida de pelo, la cual cesa cuando se termina o se interrumpe el tratamiento, bueno, la quimioterapia. Y también otros pacientes han referido náuseas y vómitos. También, bueno, por ejemplo, tenemos en la parte superior una imagen que nos muestra un caso de un paciente que fue diagnosticado con sarcoma de Ewing en la tibia izquierda. En la primera imagen, en la imagen A, nos muestran un estado basal del tumor en el que se encontraba en su máximo. Y posteriormente, después de la intervención con la quimioterapia, se ve que el tumor redujo a su, bueno, disminuyó bastante, ya preparado para el tratamiento local que a continuación veremos. Bueno, ahora hablando del tratamiento local, de la radioterapia y cirugía, tenemos que la radioterapia es un tratamiento en el que se utilizan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para disminuir, bueno, para destruir las células cancerosas o impedir que crezcan. Este también se puede usar para cualquier tumor que quede después de la intervención quirúrgica. La radioterapia se usa cuando no es posible el tratamiento quirúrgico, es decir, cuando el tratamiento es un procedimiento muy mutilante o que también incluye una gran pérdida de función. Otra de las indicaciones de la radioterapia es en presencia de márgenes quirúrgicos afectados, es decir, cuando no ha sido posible conseguir los márgenes libres del tumor en la intervención quirúrgica. El campo de irradiación debe incluir todo lo que es el tumor, también el trayecto de la biopsia y la vía de acceso en la intervención quirúrgica que la hubo. Y es importante recalcar que no se debe de irradiar aquellos tejidos que estén sanos. Además, también la radioterapia puede provocar complicaciones agudas, como la mucositis, que es la inflamación de la cavidad oral, la radiodermitis, que es una complicación que se genera en la piel debido a la radioterapia, y la cistitis, que es una inflamación de la vejiga. ¿Me puedes pasar? Y bueno, por último tenemos a la cirugía, que bueno, esta se lleva a la práctica para controlar las enfermedades locales y los efectos secundarios que nos generaban la quimioterapia y la radioterapia como tal. Sin embargo, algunos tumores son tan grandes que es imposible una intervención quirúrgica, entonces se opta por la radioterapia. El objetivo de cualquier cirugía de cáncer es llevar a cabo la extirpación completa del tumor. La resección quirúrgica es el principal pilar del tratamiento para aquellos sarcomas localizados y se distinguen diferentes modalidades de acuerdo a la extensión de la lesión y el compromiso de las estructuras óseas, vasculares y nerviosas. De esta manera tenemos tres modalidades, lo cual es la resección amplia, que bueno, es la más usada, la cual se considera la extirpación completa del tumor, además de 4 a 5 centímetros más allá de la circunferencia de la lesión y de 2 a 3 centímetros más de la profundidad del tumor, más que nada para prevenir la aparición o dejar rastros de aquellas células cancerosas. También tenemos lo que es la resección compartimental. Esta se lleva a cabo en aquellos sarcomas, bueno, en aquellos tumores en los que la afección es muscular y por lo tanto, una complicación, una afección muscular que implica una gran complicación y por lo tanto se debe de extirpar todo el grupo muscular desde sus orígenes hasta su inserción. Un ejemplo lo tenemos en la imagen superior en la que el paciente fue detectado, diagnosticado, un sarcoma en el deltoides y por lo tanto tuvo que intervenirse con una resección compartimental que, bueno, tuvieron que extirparle desde sus tres orígenes hasta su inserción. Y por último, en las modalidades tenemos la amputación, que bueno, esta se guarda en aquellos casos que hay una gran complicación y compromiso en las estructuras óseas, vasculares y nerviosas. Es decir, se da a elegir entre la vida del paciente o la conservación de la extremidad. Y por último, como lo he mencionado a lo largo del tratamiento, pero es importante recalcarlo, es que no se debe de llevar a cabo la cirugía sola. Se debe complementar con los otros tratamientos, ya sean los adyuvantes, que son los que se llevan a cabo después de la intervención, en este caso es la radioterapia, y los neoadyuvantes, que son antes de la intervención, que son la quimioterapia y en algunos casos también la radioterapia.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la intervención fisioterapéutica. En este caso, el objetivo de dicha intervención va a ser que se disminuyan o se retornen, en este caso, los cambios y las discapacidades que van a resultar de dicho sarcoma, mediante pues, el alivio del dolor, preservando el acondicionamiento físico y promoviendo una mejora de la calidad de vida. Para esto también se sugiere que la acción sea paralela al tratamiento clínico, es decir, que vayan de la mano tanto la intervención fisioterapéutica como el tratamiento clínico. ¿Le podrías cambiar, por favor? Bueno, y en los aspectos a considerar, nos menciona que la fisioterapia en este caso va a ser preventiva, ya que pretende evitar o prolongar la pérdida de las funciones musculoesqueléticas y que se deben seguir criterios de evaluación y de ejecución. Esto es que se debe considerar la capacidad del individuo, el tipo de terapia, la intensidad, su frecuencia, su duración, ya que pues de lo contrario podría suponer riesgos para el propio paciente. También se debe diseñar un tratamiento cauteloso que se base en promover beneficios. Bueno, eso es como lo mencionábamos anterior, debe ser todo acorde a las capacidades o la estación en la que se encuentre el paciente, en este caso, ya que pues se pretende buscar beneficios. ¿Cambias, por favor? Como posibles tratamientos que encontré que sugerían, uno de ellos la hidroterapia, ya que en esa nos menciona que nos va a permitir estimular toda la musculatura corporal y pues asimismo nos va a dar un mantenimiento del tono muscular. Además de que hay un control y mantenimiento del sistema, tanto respiratorio como del vascular. Y pues esto nos menciona de que por ejemplo, en el agua, en este caso, vamos a mostrar cambios que se relacionan con la mejora de la capacidad aeróbica, un intercambio de gases, también la irrigación sanguínea. En este caso también hacía mención en la literatura que se podía llevar a cabo la reeducación respiratoria y pues contribuye al retorno venoso. Y pues esto nos iba a llevar a una estabilidad en la presión arterial. Y asimismo, también nos mencionaba dos técnicas que son las que apreciamos del lado izquierdo. La primera es la técnica de Bat-Ragaz, que nos dice que consiste en movimientos en los planos anatómicos y en esta va a haber resistencia por parte del fisioterapeuta. También mencionaba que esa técnica se puede realizar de forma pasiva o activa. En el caso de la segunda técnica es la técnica de Watsu. Esta se iba a caracterizar por aplicar estiramientos y movimientos que iban a ser dados en este caso en el agua. Y también podrían ser estiramientos pasivos o la movilización articular. ¿Le podrías cambiar, por favor? Bueno, aquí encontramos beneficios como tal, que es que nos permite relajar el sistema muscular y estimular el metabolismo, va a generar una reducción de espasmos y dolores articulares, va a haber una disminución de la fatiga muscular, contribuye a la recuperación de lesiones, va a mejorar el acondicionamiento físico y contribuye al estiramiento muscular, ya que nos va a aumentar los arcos de movilidad. Asimismo, la resistencia y la fuerza muscular y el equilibrio, por consiguiente. Bueno, y esto lo encontré en un artículo que es el procedimiento de una sesión en hidroterapia de un caso de una paciente con sarcoma de Ewing. Y nos mencionaba que lo que llevaron a cabo es que realizaba de 20 a 25 repeticiones por cada extremidad. En este caso iniciaban con una flexión de cadera y de rodilla en bipedestación. A su vez la flexión de cadera y rodilla y posteriormente una ABD. Después estaba me permiten un segundo. Disculpe. Después que el paciente tenía que estar en sedestación dentro del agua y mediante eso se iba a trabajar el cuádriceps. También podía ir realizando sentadillas. En cuestión de las abdominales, era de preferencia colocarle un collarín al paciente para que se apoyara y también podía apoyarse y sujetarse de las barandillas. Trabajaba la flexoextensión de rodillas, era
consistía en que tenía que acercarlas ambas al pecho y también tenía que hacer en la misma posición ABD y AD de cadera. En cuanto al trabajo de cuádriceps con resistencia, mencionaba que una opción era trabajarla con las aletas y a su vez también podíamos trabajar la marcha paralela dentro del agua, levantando las rodillas o caminando en puntillas. Una sugerencia que nos daba era el baño de contraste para que aliviara el dolor y la hinchazón. Nos mencionaba que recomendaban 3 minutos de agua caliente con medio minuto de agua fría. Esto durante 15 minutos. Y recordando nuestras clases anteriores, siempre debemos iniciar por el agua caliente y debemos terminar con el agua caliente también. Otro método era la kinesioterapia, ya que en esta nos mencionaba que era un medio para restaurar o mejorar el rendimiento funcional de los segmentos que se encontraban comprometidos. Y en este, pues todo apuntaba a ejercicios que desarrollaran la fuerza muscular para que se rescatara el arco de movilidad y se evitara que el paciente llegara a tener una inmovilidad en la cama. ¿Podrías cambiar, por favor? Bueno, en el mismo artículo mencionaba que los procedimientos que llevaban a cabo en una sesión eran, en este caso, el aspecto general del trabajo de la fuerza muscular. En este caso trabajaba con miembros inferiores, con lastres, que encontré que, bueno, son las polainas, el peso que se anexa. En cuanto a la estabilización de pelvis, mencionaba que podía ser levantar la pelvis 10 segundos, mantener y bajar. En este caso, una imagen alusiva es la que vemos a la chica con la blusa azul, que es el puente, que muchos lo conocemos por ese nombre. En el caso de los ejercicios para aumentar el rango articular, nos hacía mención de la flexoextensión activa de las rodillas y nos pedía 10 repeticiones para cada pierna. En el caso de los ejercicios de propiocepción, era de los pies, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre de los ejercicios, pero que consisten en movilizar o doblar una hoja de papel con el mismo pie. Existen unos que creo que se llaman RX, profesora, no estoy tan segura, que son los que visualizamos en la primera imagen, que son de rojito. En el caso de pisar diferentes texturas, como pelotas de goma o algo por el estilo, hacen alusión a la imagen del lado derecho. Son superficies inestables, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, esas son superficies inestables pequeñas, es una técnica, ¿vale? Pero puede ser cualquier superficie inestable. De hecho, están los mini bosus, no sé si los han visto, que son pequeñas pelotitas, ¿vale? También sirven mucho para este tipo de actividades y no sé si te refieres a los ejercicios de Reiser. Esos son los que querías mencionar primero. Bueno, los ejercicios de Reiser, bueno, son ejercicios que actualmente se han modificado un poquito, pero bueno, estos trabajan específicamente con la planta del pie y la flexoextensión de los dedos, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Podrías cambiar, por favor? Okay. Otro punto era la reeducación de la marcha, ya que mencionaba que el paciente podía llegar a utilizar algunas ayudas técnicas y debíamos nosotros proporcionarle la información de cómo debería hacerlo adecuadamente. En cuanto al alivio del dolor, el artículo nos mencionaba que una sugerencia era en este caso la crioterapia o el amasamiento de la bóveda plantar, que sería una especie de masaje, pero que veremos más adelante. ¿Le cambias, por favor? Ok. En cuestión de la masoterapia, que es otro tratamiento que se sugiere, esta está indicada para obtener una relajación muscular, para aliviar el dolor, reducir los niveles de estrés y ansiedad y los efectos secundarios que va a dejar o derivar de la quimioterapia. Y en este caso, la imagen que estamos visualizando en pantalla es alusiva al masaje sueco, ya que nos mencionaba que es una de las técnicas que tiene mayor aplicabilidad y que consistía en una aplicación de toques rítmicos y coordinados cuando la compresión de músculos y tejidos conectivos, las manos del fisioterapeuta en este caso, iban a aumentar la circulación, nos iban a estimular el drenaje venoso,
la elasticidad y el tejido muscular. Y pues esto también, como su plus, era que nos iba a promover una relajación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, y en pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente, nos mencionaba que también era muy importante el trabajo de la cicatriz, ya que como sabemos muchas veces esta se llega a contracturar y para eso es importante realizar pases deslizantes en forma de Z, como en la imagen que podemos aplicar visualizar del lado izquierdo, y trabajar la sensibilidad en dicha cicatriz con roces de diferentes texturas. Y bueno, como conclusión, tenemos que el sarcoma de Ewing se va a presentar como una masa de tejido blando, grande, caliente y dolorosa. La causa de diferenciación anormal de células va a ser la translocación cromosómica. Sí. Y los síntomas sistémicos que ya mencioné mis compañeros van a ser la fiebre, el malestar general y la pérdida de peso. En cuanto a los estudios radiográficos, nos van a demostrar un aspecto clásico en piel de cebolla y que va a estar causado por la ampliación y esclerosis de la corteza. Aunque su causa a profundidad sea desconocida aún, se mantiene en claro que las células de origen son aquellas células mesenquimatosas derivadas de la cresta neural. Como tal, no existe prevención, solo se busca mejorar la calidad de vida del paciente. Y algo pues que consideramos importante destacar es que durante dicha investigación se pudo ver que existe muy poca información acerca de la aplicabilidad de la fisioterapia durante el cáncer y en este caso durante ese tipo de sarcoma. Y pues en la literatura como tal podemos ver que es raro e inexistente y pues justamente maligno. Para ello, pues no debemos pasar por alto el abordaje fisioterapéutico, ya que puede actuar positivamente como un coadyuvante al tratamiento clínico, ya que pues va a aliviar síntomas derivados del mismo, así como los efectos secundarios del tratamiento clínico. Muy bien, chicos, ¿algún integrante del equipo desea aportar algo a la conclusión o algo que deseen mencionar? Ok, me parece que no. Bueno, chicos, realmente el equipo abordó muy bien el tema de sarcoma de Ewing. Si pueden regresar a su conclusión, lo abordó muy bien, pero tenemos que ser muy realistas con el aspecto del tratamiento en fisioterapia y el diagnóstico como nosotros de fisioterapeutas, ¿vale? Como fisioterapeutas. ¿Por qué se los menciono? Si ustedes se dan cuenta, las otras patologías que hemos visto tienen ciertas manifestaciones clínicas que las caracterizan, ¿vale? Por ejemplo, ya sabemos que en la distrofia muscular de Duchenne hay ciertas características clínicas, ¿vale? Hay ciertos signos como tal, que también pueden presentarse en la de Becker, pero en menos dosis, bueno, en menor intensidad. Por ejemplo, en los pacientes con miastenia grave, tienen esta sensación de fatiga, tienen ptosis palpebral, etcétera. Son manifestaciones clínicas muy evidentes de la patología, lo que no sucede con sarcoma de Ewing. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres tienen este comportamiento, ¿vale? Fiebre, malestar general, astenia, también cursan con debilidad, ¿vale? Dolor difuso, etcétera, etcétera. Entonces, realmente las manifestaciones clínicas son muy diferentes. Si nosotros llegamos a identificarlas en uno de nuestros pacientes, y siempre se los comento, deben de considerarlo para referir, ¿vale? Son cosas que, ay, disculpen, pasan muchos carros, son cosas que nosotros ya no podemos involucrarnos. Si el dolor tiene un predominio nocturno, ya sea en cualquier parte del cuerpo, aguas, porque esto es una pieza importante del comportamiento del dolor en el cáncer. Entonces, si es un dolor que tiene predominio nocturno, mucho cuidado porque seguramente ya se puede deber a otras situaciones muy alejadas a nivel musculoesquelético, ¿vale? Algo muy, muy alejado. Entonces, el equipo me gustó mucho cómo abordó el tema, pero sí es muy importante que quede claro este aspecto, ¿no? Ahora, segunda situación, el abordaje en fisioterapia. Híjoles, es bien difícil. De hecho, encontraron un buen artículo que les habla sobre la hidroterapia y una sesión en hidroterapia, etcétera.
pero es bien difícil encontrar información acerca del abordaje en fisioterapia en pacientes con sarcoma. Tener una certificación que te avale para que puedas dar un tratamiento así. Son pacientes que, sobre todo si tienen una quimioterapia o sufrieron quimioterapias continuas con radioterapia, tienen dolor, tienen varias deficiencias musculares, tienen varias deficiencias en el sistema del movimiento y bueno, se tienen que abordar cada una. Pero la propuesta de la hidroterapia es la mejor, ¿vale? Si nosotros pudiéramos decir cuál es el tratamiento más top en el paciente con cáncer, en el paciente oncológico, es hidroterapia. ¿Vale, chicos? Y bueno, vamos a elegir algún compañero. Ángeles Ramos. Ángeles, ¿nos podrías explicar en qué consiste el artículo que van a publicar más adelante y por qué deberíamos leerlo? Sí, bueno, el artículo en general trata sobre el sarcoma de Ewing extraóseo en la columna dorsal con compresión medular, me parece. Sí. Contiene un resumen en general sobre los tumores neuroectodérmicos primitivos o PNET, por sus siglas en inglés. Y estos tumores, como ya habíamos escuchado, son raros y con pocas publicaciones en la literatura. Sin embargo, el artículo es un reporte de caso que presenta a una paciente de 9 años que presenta signos de compresión medular. Y en lo personal, lo que más me llamó la atención pues, fue la descripción del caso, la sintomatología, el proceso de diagnóstico y los casos real. Ok, muy bien, muchas gracias, Ángeles. Sí, ese es un caso clínico, está bastante interesante. Yo lo había leído, tengo el archivo en inglés, ¿vale? Pero de hecho es un caso clínico que se ha expuesto en las certificaciones de fisioterapia oncológica, ¿vale? Léanlo, chicos, yo también lo invito a que lo hagan. Y bueno, chicos, muchas gracias por su exposición. Estaré publicándoles, ya les publiqué la asignación, de hecho la acabo de modificar para que el equipo pueda enviar con calma su video. Me parece que ya tenemos el tiempo encima. ¿Tienen límite de